Biodecodificando ando el conflicto de diagnóstico. Gente, es importantísima esta información para los casos de diagnóstico. Miren, los casos de conflicto de diagnóstico generan alrededor del 90% de las enfermedades y el 100% de los casos de agravación. Sí, oyeron bien. ¿Y de qué se trata este conflicto de diagnóstico? ¿Cómo es generado? Miren, cuando vamos a un médico y nos da el diagnóstico, sobre todo en aquellas enfermedades que están catalogadas como peligrosas, una verdadera amenaza y peligro de muerte, ejemplo, el cáncer, ejemplo, bueno, lo que vivimos en esta crisis sanitaria del 2020 en adelante, estos años, bueno, eso generaba un terrible conflicto de diagnóstico y se hace, en la mayoría de los casos, ese conflicto se genera por el médico de buena intención, la mayoría de los casos, pero por desconocimiento y por ignorancia de no saber cómo es el mecanismo real del funcionamiento de la enfermedad. Desconocer totalmente las 5 leyes biológicas descubiertas por el doctor Rick Hammer. Entonces, cuando el médico da el diagnóstico, como en estos casos de cáncer, etcétera, en realidad no está dando un diagnóstico, está dando un pronóstico y sobre todo en muchos casos una sentencia de muerte. No saben la cantidad de casos de consultantes que me llegaron con sentencias de muerte. A veces ni siquiera fue necesario que el médico pronunciara las palabras, por ejemplo, te queda poco de vida, poco tiempo. Algunos le dieron 3 o 4 meses de vida y por suerte se decodificaron, pusieron la voluntad en ello y siguieron adelante los 4 o 5 meses que le dieron, porque justamente en eso se basa el desconocimiento total de esta medicina, bastante limitada, digamos, en lo que hace al conocimiento real de la enfermedad, del síntoma. A veces no hace falta ni las palabras, es la cara que le pone el médico. Es decir, se está compadeciendo del paciente porque cree ignorantemente que no existe una cura y ni siquiera ve que la propia enfermedad es la cura o solución temporal descubierta por Hammer en las 5 leyes biológicas. O sea que estamos hablando de una medicina tradicional muy acotada porque no conoce el mecanismo real. ¿Qué genera esto en el paciente de la medicina esta de los Rockefeller? Bueno, terror, más estrés. Ya, de hecho, la enfermedad o programa biológico de supervivencia fue generada como mecanismo para superar o encauzar ese sobreestrés, porque el peligro real para el organismo, para la supervivencia, es el estrés, el sobreestrés, porque es lo que consume energía abundantemente, o sea, es un consumo excesivo de energía, para lo cual si sigue así la persona corre un peligro real de muerte. Es decir, se va a morir por agotamiento. Entonces el cerebro tiene que parar, detener, poner un stop y por eso pone el programa biológico de supervivencia llamado enfermedad. Te pone el cáncer o aquel síntoma que va a estar en correspondencia simbólica con la vivencia, con el resentir, lo que la persona vivió, qué es lo que vivió a nivel emocional, psíquico, la información precisa. Entonces, como verán, el terror que vive el paciente multiplica el estrés ya inicial que generó el síntoma y por lo tanto se agrava la enfermedad. Y el paciente, sin darse cuenta, entra en un mecanismo de bucle. Es decir, como la enfermedad, la llamada enfermedad, ya era una solución temporal para el cerebro automático, entonces ante más estrés provocado por la sentencia de muerte del doctor, muchas veces de buena fe, ¿qué hace el cerebro automático? El inconsciente biológico pone más enfermedad y más enfermedad, o sea, más síntomas, agrava los síntomas. Y cuando tenga que sacar, porque lo que el cerebro coloca, el síntoma, luego lo saca solo cuando ya no se necesita, cuando ya se cumplió ese ciclo de reparación a través del organismo.
Entonces el cerebro lo saca, pero hay veces que, claro, es tanta la bola de nieve, aumentó tanto la agravación, el agravamiento de los síntomas, que se le hace muy difícil invertir tanta energía para sacar tamaño síntoma. Y ahí muchas veces sobreviene la muerte, porque la persona, sin darse cuenta y movida por esta ignorancia total de desconocimiento del propósito de la enfermedad y del mecanismo real, bueno, cae en ese bucle que muchas veces llega ya a a una fase donde no hay vuelta atrás. Así que, gente, es importantísimo conocer este mecanismo, para no caer en estos errores de interpretación, porque las enfermedades se vuelven graves por sobreestrés y son proporcionales al estrés vivido. Si tenés cualquier duda, consultame, vas a ver qué hace la diferencia. Chau, chau.